Bienvenidos a Frente al Pasado, el podcast donde exploraremos una de las reformas más polémicas del siglo XX, impulsadas por la reforma agraria de Jacobo Arbenz Guzmán. Una política que buscaba justicia social, de la cual terminó generando miedo en las élites nacionales y extranjeras. Hoy conoceremos qué logró realmente la reforma agraria, por qué causó tanto temor y qué lo convirtió en el detonante del golpe de 1954. Para analizar mejor el tema el día de hoy, tenemos invitado al licenciado Carlos Manuel, quien nos va a ayudar a analizar mejor el tema de la reforma agraria. Bienvenido, licenciado, un placer tenerlo el día de hoy. Muchas gracias, jóvenes, es un placer estar acá con ustedes y pues siempre es bueno platicar acerca de la historia de Guatemala y más dentro de estos momentos tan importantes que obviamente marcaron la vida de los guatemaltecos. Licenciado, tengo una pregunta para usted. ¿En qué consistía exactamente esta reforma y qué la hacía tan revolucionaria? Ok, hay que entender varias cosas. El decreto 900, que es la reforma agraria, fue promulgado en 1952. ¿Qué era lo que tenía o qué era lo que decía? Básicamente repartía las tierras ociosas en agricultores que obviamente producían y de esa forma podían salir de la pobreza. La cuestión es que efectivamente esto creó en algún momento un tipo de resentimiento en la clase, en la élite guatemalteca porque tenía muchas cosas similares. Ok, y yo también tengo una pregunta. ¿Logró algún cambio real antes del golpe de Estado? Claro, se pudo repartir tierras a básicamente más de 100.000 familias, si no estoy mal. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa, la reforma agraria muchas veces, y esto muchas veces se calla y casi nunca es dicho, trajo dos cosas que son más importantes que el simple repartimiento de tierra. ¿Cuáles fueron? Con el decreto 900 se abolió el trabajo forzado en Guatemala. Podemos decir prácticamente que con el decreto 900 se abolió la esclavitud de Guatemala. ¿Por qué? Porque antes de eso, los terratenientes, las personas que tenían mucha tierra aquí acaparada en Guatemala, podían hacer trabajar gratis a las personas, particularmente personas de ascendencia indígena. ¿Cuál es otra situación que también marcó la reforma agraria? El hecho de que en el artículo 1, si no estoy mal, mencionaba que era para fomentar el sistema capitalista acá en Guatemala. Algo que efectivamente no se dice porque al final, prácticamente por esa base fue que comenzaron a atacar al presidente Armas. Pero todo esto generó miedo. Entonces, ¿quiénes fueron los que se sintieron amenazados con la reforma agraria? Ok, quienes se sintieron amenazados fueron las élites económicas y políticas del país, particularmente aquellas personas que eran descendientes de las personas que en algún momento fueron las acaparadoras de tierra en este país, es decir, descendientes de los conquistadores, lo que normalmente se llamaba como los criollos. Estas personas, al tener acaparadas las tierras y cuando se comenzó a implementar el decreto 900, se sintieron amenazadas porque obviamente iban a perder poder, tanto económico como político, y eso obviamente no les gustaba. Entonces el miedo no era solo dentro del país, sino también fuera de él. Claro, porque ¿por qué podemos decir eso? Porque tenemos que ver el momento histórico que se vivía en el mundo. Obviamente en 1952 estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y esta situación pues de alguna manera había generado tensiones entre las potencias mundiales. ¿Cuáles eran las potencias de la época? Pues obviamente Estados Unidos, pero también la Unión República Socialista Soviéticas, la URSS. Y en ese momento se estaba librando lo que se conoce como la Guerra Fría. Básicamente en el mundo se estaba intentando establecer un sistema económico mundial y obviamente esta situación hizo que los países poderosos voltearan su mirada hacia Guatemala para ver qué era lo que estaba sucediendo. Licenciado, ¿cree que ese miedo al comunismo fue real o fue más una excusa para proteger intereses económicos? Pues yo te diría muy personalmente que fue una excusa para proteger intereses económicos. ¿Por qué? Es lo que mencioné hace un momento. El decreto 900 decía en su redacción que efectivamente era para promover el sistema capitalista. En ningún momento se estaba promoviendo el sistema comunista. Entonces, básicamente lo que se usaron fueron un montón de mentiras para desprestigiar el gobierno de Armas
y obviamente poderlo sacar del poder. Y entonces, ¿por qué se decía que Arbenz era tan temido? Precisamente por eso, porque no representaba los intereses de las élites del momento. Obviamente el gobierno de la revolución entró bajo una premisa de tratar de hacer un cambio social en Guatemala. Recordemos cuáles fueron sus grandes logros, el ICS, el Código de Trabajo, las escuelas federales. Entonces, si nos damos cuenta de eso, ¿qué es lo que pasó? Efectivamente, se trabajó para las personas más pobres, se trabajó para las personas trabajadoras. Obviamente, eso no les gustó a las élites económicas y políticas del país, que buscaron a toda costa y con mentiras, obviamente, sacar a Arbenz del poder. Comprendo, muchísimas gracias, licenciado, por sus respuestas. La reforma agraria fue interrumpida por sus ideales pacíficas y sobrevivieron a la memoria colectiva, por lo cual fue un intento de cambiar a la historia, pero no se logró como tal. Y aún así siguen generando un debate. ¿Qué habría sido de Guatemala si no hubieran derrocado a Arbenz? ¿O si Guatemala seguiría siendo el mismo país? Para quienes quieran profundizar en este tema, les recomendamos el documental La Tierra Prometida y libros que explican más la reforma agraria. También pueden leer Mi lucha contra el imperialismo, en donde Jacobo Arbenz abarca más de este tema. Así cerramos este episodio de Frente a Frente al Pasado. De mano del licenciado Manuel, logramos conocer cómo la reforma agraria cambió miles de vidas de guatemaltecos en el siglo XX.